alta forma de santidad. Cuando hablamos de santidad, es como si cada iglesia es santa. La iglesia católica, protestante, evangélica y las demás iglesias. Cuando uno toma la Biblia y dice, soy cristiano, automáticamente pretende ser santo. A la luz de la Biblia, a la luz de la palabra escrita de Dios, vamos a probar quién es santo y quién no es santo. Porque hablar de sí mismo y pretender ser santo es un acto muy fácil, pero es muy importante probarlo. La alta forma de santidad. Sí, es muy importante este tema porque nadie puede ir a Dios si no es santo. Eso no es posible. Es por eso que tenemos que eliminar a toda persona que no es santa, que no busca la santidad. Pero ¿cuál es la santidad? La santidad es Dios mismo. Dios es la palabra, Jesucristo es palabra. Y la palabra es santa porque Dios mismo es santo. Pero ustedes ven, la Biblia dice que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Es decir que cada ser humano que vive sobre la tierra, que sea rico o pobre, ha sido creado a la imagen de su creador, que es Dios. Pero ¿quién es Dios? Dios es santo porque la palabra define a Dios como un Dios de santidad. Y la Biblia mismo da este testimonio a la humanidad, diciendo que Dios es santo. Vamos a leer un pasaje en las Sagradas Escrituras, tomando el libro de Salmos, capítulo 30, verso 4. Está escrito, y lo leo: Cantad a Jehová, vosotros los santos, y celebrad la memoria de su santidad. La santidad es Dios mismo. Y cuando la Biblia habla de los santos, la Biblia no habla de los santos católicos. La Biblia no habla del Papa Francisco I, sino la Biblia habla de las personas que han aceptado la palabra verdadera de su tiempo. Son ellos los santos. Sigo leyendo otros pasajes para mostrar que Dios es santo, ya que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. La Biblia dice también en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, verso 7, porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santidad. La santidad se opone a la inmundicia. Es por eso que alguien que ama el pecado, alguien que practica el pecado, esta persona no puede ser un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios han sido creados a la imagen de Dios, amados compañeros. Y sigo leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos 12, verso 14. Que dice: buscan la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, amados compañeros. Ninguna persona, que sea el Papa de Roma, que sea el pastor evangélico de Colombia, que sea el pastor branamista de Santo Domingo, que sea el pastor metodista de México, verá al Señor si no es santo. Hoy hay una raza de cristianos, de supuestos cristianos, que dicen que uno puede ir a Dios practicando el adulterio, teniendo más de 2 mujeres. Eso no es posible. Pero el problema es porque la humanidad no conoce, no sabe lo que es pecado. Y para conocer el pecado, yo les invito a ir en la página PKP Mundo Hispano. Hemos realizado un programa para demostrar a la humanidad, desafiando a los líderes católicos, protestantes, evangélicos, lo que es pecado y lo que no es pecado, porque la Biblia nos dice claramente lo que es pecado, pero eso no es suficiente para los hijos de Dios. Ahora, ya que sabemos lo que es la santidad es el acto de ser santo. El hecho de ser santo
Y cuando la Biblia habla de la santidad, la Biblia habla de los hijos de Dios, porque son ellos los santos. Los hijos de Dios han sido creados a la imagen de su Padre, que es Dios. Y así, cuando uno es santo, eso no es suficiente, porque uno es santo porque es hijo de Dios. Pero no es porque Dios te creó que permanecerás santo hasta tu muerte, no. Uno es santo porque proviene de Dios. De Números 11, verso 25. La Biblia dice claramente: y el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Moisés era un profeta mensajero. Sí, no hablo de un profeta de Efesios 4:11, sino hablo de un profeta mensajero que está encima del profeta de la iglesia. La Biblia dice que Dios quitó el espíritu que estaba sobre Moisés, el espíritu de Dios. Dios tomó su espíritu y lo derramó sobre Moisés, el profeta de Dios, el profeta mensajero. No hablo de un profeta de Efesios 4:11, lo estoy diciendo y lo estoy repitiendo, sino estoy hablando de un profeta mensajero. Ustedes escuchen bien. Dios tomó el espíritu de Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos. Y desde aquel entonces sucedió que tan pronto como el espíritu reposó sobre ellos, los ancianos, sobre Aarón y sus hijos, profetizaron. Es muy simple. Uno no puede tener el Espíritu Santo si él no ha recibido al profeta de su tiempo. La Biblia lo dice claramente. No podemos recibir el Espíritu Santo en el desorden, en la confusión, en el viento. No, yo tengo el Espíritu de Dios porque yo creo en Jesús. Las prostitutas de Hollywood también creen en Jesús, pero ellas no tienen el Espíritu Santo porque nunca aceptaron a Jesús de Nazaret, de su vivo, y no han recibido a un profeta de Dios en su tiempo. Así es imposible 100% que reciban el Espíritu Santo de Dios. Hay una sola manera de recibir el Espíritu Santo de Dios, es recibir a Él que Dios ha enviado. La única manera. Y yo sigo leyendo porque ustedes deben saber que tener el Espíritu Santo necesita cumplir algunos requisitos. Es por eso que el Señor Jehová, en sus promesas de que enviará profetas a la humanidad, lo dijo a Cacú Philip en su libro. Y voy a leerlo, Cacú 148, verso 11. Él dice: sepan ustedes, los católicos, que la sangre de Jesús en la cruz no es por los pecados cometidos con toda conciencia, sino por los pecados cometidos por error. Ustedes oyen lo que estoy diciendo. Un hijo de Dios no peca, y la Biblia demuestra en el libro de Juan que un hijo de Dios no peca. Eso los católicos no lo saben. Los evangélicos no lo saben, porque para ellos el justo va a caer 7 veces y se levantará. No. El verdadero justo no peca, y la Biblia lo dice porque la Biblia es la palabra escrita de Dios. Los evangélicos no son cristianos, es por eso que pueden masturbarse, pueden tener mujeres afuera, mientras que han tomado una mujer que está en su casa, mientras que no lo ha adoptado, pero es su mujer también. Pueden mirar películas impuras de telenovelas. Todos aquellos que miran las telenovelas allá en México, en el mundo hispano, son hijos bastardos. Nunca han conocido a Jesucristo. Son paganos, puros paganos, con oros hipócritas. Estoy leyendo lo que Dios dijo a Cacú Philip.
en este verso, Levítico 4, verso 2 dice, si alguno del pueblo ha pecado, poiró, no digo de manera voluntaria, poiró, el hijo de Dios peca, poiró. Este es el sacrificio de expiación. En el Antiguo Testamento, en todo Levítico, está escrito que cuando el hijo de Dios peca, poiró, debe hacer tal sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. La ley de Moisés no era para los pecados cometidos de manera voluntaria, con toda conciencia. Uno puede levantarse y acostarse con una prostituta, una mujer que no ha dotado. Él es un hijo bastardo y nunca irá al cielo. Nunca. Eso no es posible. Así, el hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo no puede masturbarse, no puede mirar películas impuras, no puede tener amiguitas. Estoy hablando a los jóvenes que están en las escuelas, que pueden tener, según ellos, entre comillas, es mi amiga, es mi pequeña amiga. Eso es paganismo puro. Y si su pastor no es capaz de decirle la verdad, yo les estoy diciendo que su pastor, sus líderes y ustedes, su iglesia, son falsas y irán al lago ardiente de fuego. Amados compañeros, abren sus ojos para entender que el Señor Jehová, el Señor Jesucristo, no es el Dios de las iglesias que surcan sobre la faz entera de la tierra. No es posible, porque no era el caso en el Antiguo Testamento, no será el caso ni hoy ni mañana. Amados compañeros, abren sus ojos. Les estoy diciendo que en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 18, está escrito que sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, pero el que ha nacido de Dios se conserva, amados compañeros. Eso es una prueba que no puede fallar, porque Dios está en su palabra. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que ha conocido el nuevo nacimiento, no puede pecar. Oh, pero los católicos pecan, los evangélicos pecan, y ellos también se llaman cristianos, santos. ¿Cómo es posible? Hay una raza de supuestos cristianos que dicen, oh, nadie puede ser santo, solo Dios es santo, solo Dios es santo. No, en esta tierra hay santos, realmente hay santos, hay justos, pero no son los santos católicos, no. Los santos son en realidad las personas que aceptaron al profeta de su tiempo y que andan en esta fe, que marchan, que caminan en esta vía. Amados compañeros, es por eso que la santidad tiene dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto espiritual, y el segundo aspecto es el aspecto físico. Cuando uno dice que yo soy santo, eso quiere decir que él ha aceptado a Dios después de haber recibido a un profeta de Dios como Moisés, como Jesús de Nazaret, como Elías, Eliseo. Es la primera prueba de su carácter de santo, de su naturaleza de santo. No es un discurso, no, es una prueba, y la prueba es material. ¿Quién tú has recibido para ser santo? Como Aarón y sus hijos. Moisés, Noé, ¿dónde estás? ¿Dónde está el profeta que tú has recibido? Así, cuando lo has recibido, tienes el Espíritu que está sobre él, porque Dios toma su Espíritu y lo ponga sobre tu cabeza, y el Espíritu está contigo en tu alma. Es algo muy simple. Dios tomó el Espíritu que estaba sobre Jesús de Nazaret y lo derramó sobre sus 12 apóstoles. Así, cuando los apóstoles profetizaban, hacían milagros, hicieron milagros,
no eran sus milagros en realidad, sino era el Espíritu que estaba en los apóstoles que se estaba manifestando. Dios no actúa en el desorden, pero Satanás le gusta el desorden, la confusión. Es por eso que él envía iglesias para sembrar el disturbio. Amados compañeros, no se deben engañar por Satanás y sus líderes. Voy a seguir leyendo también en el libro de Levítico, porque Dios dice: porque yo soy el Señor que os hizo subir la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis santos porque yo soy santo. Yo soy santo porque mi Dios es santo. No soy santo porque quiero ser santo, porque yo soy santo porque soy hijo de Dios, y mi Padre que es Dios es santo. Tengo el Espíritu de Dios porque yo he recibido como Aarón a mi Moisés que sacó Filipe. Yo he recibido a mi Noé que sacó Filipe. Yo he recibido a mi Jesús de Nazaret, profeta, no como Dios, sino como profeta que sacó Filipe. Yo he recibido a mi Jeremías que sacó Filipe. Yo he recibido a mi Pablo que sacó Filipe. Pero tú, católico, ¿quién has recibido? El Papa de Roma. La Biblia no prometió que habrá un Papa llamado Francisco I. La Biblia no promete que habrá un apóstol llamado Guillermo Maldonado, T.B. Joshua, Edith Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Billy Paul Branham y José Branham. Son hijos bastardos, amados compañeros. No se deben engañar por la lectura de la Biblia y tomando algunos pasajes que les gustan, y van a ver a los demás pasajes diciendo: oh, Dios dijo que no habla más profeta, solo Juan es el último profeta. Es una palabra diabólica. Nunca está escrito que Juan es el último profeta. Es su comprensión, su entendimiento de la Biblia, pero no es lo que Dios dijo. Tan pronto Dios es vivo, Dios seguirá enviando profetas, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 22, verso 6, que Jesucristo, que es Dios, es el Dios de los espíritus de los profetas, no de las iglesias. Yo sigo leyendo para demostrar a los católicos, a los paganos evangélicos, que en realidad la santidad tiene una doble fase, una fase espiritual, cuando recibimos el verdadero Espíritu Santo. Y yo le he demostrado que recibí el Espíritu Santo, es recibir el profeta que Dios les ha enviado, como Números 11, verso 25 le demuestra claramente. Y después de haber recibido el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, andamos con eso, no pecamos porque somos hijos de Dios, solo cometimos errores, no podemos mentir, robar, acostarse con una mujer que no hemos dotado. Cuando hablo de dotar, de la dote, del casamiento, no hablo del casamiento civil, sino estoy hablando del casamiento según la ley de Dios, que es la dote. Es la única manera. Así, si tu pastor evangélico se casó civilmente con tu mamá de tu iglesia, según sus palabras, eso no es el casamiento según la ley de Dios. Él es un hijo bastardo y debe arrepentirse, porque si muere en esta condición, irá al infierno, su esposo, su iglesia y los miembros. Siempre hablando de la santidad espiritual. Cuando hablamos de este tema, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo lo que la gente cree como algo correcto en su mente. Así, en las iglesias denominacionales, la gente puede hablar en lenguas según su entendimiento. Voy a leer un verso, porque la Biblia no dice que los hablares en lenguas son
según el Espíritu de Dios. No, es un espíritu maligno, un espíritu de pitón, de Satanás. Y lo voy a probar por la Biblia. Está escrito en 1 Corintios 14, versos 27 a 28. Si alguno habla en lengua, que hablen 2 o a lo sumo 3, y que cada uno hable por turno, y que alguno interprete. Ustedes miren lo que estoy leyendo. Si hay 2 o 3 que están hablando en lengua, debe haber otra persona que es capaz de interpretar los hablares en lengua. Eso es lo que dice 1 Corintios 14. Pero, ¿qué estamos mirando en las iglesias? El pastor habla en lengua. Su esposa habla en lengua. El diácono habla en lengua. Toda la iglesia, incluso las sillas, hablan en lenguas. Y no hay nadie para interpretar. Oh, shikarabarabara, oh, shikobo, shikobo. ¡Ah! ¿Dónde está escrito que habrán personas que van a decir shikabarabaraba? Eso no es una habla en lengua, es una mentira. ¡Oh, Satanás! Satanás no es bueno. Satanás no es bueno realmente, porque está engañado incluso a los hijos de Dios. Pero yo sé que los hijos de Dios no pueden ser engañados por estos supuestos hablares en lenguas. Eso son silbidos de serpientes solamente, porque eso no es una habla en lengua. No es posible. Ustedes hablan en lengua con palabras conocidas de memoria, con palabras. No se aprende a hablar en lenguas. Eso no es posible. Pero ustedes lo hacen en las escuelas dominicales. Aprenden cómo hablar en lengua. Eso no existe en la Biblia, amados compañeros. ¿Cómo explicar que Jesús de Nazaret puede aprender a Lucas, a Mateo, a hablar en lengua? Es natural. No podemos forzar a alguien a hablar en lengua. Pero en las iglesias es una obligación hablar en lengua, porque si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Quieren forzosamente hablar en lengua. Oh, chica, barabara. ¿Dónde está escrito que habrá eso? Yo me estoy preguntando. Y un verdadero hijo de Dios no puede hacerlo, porque la profundidad llama a la profundidad, mis compañeros. Cuando uno no tiene la profundidad, no puede hacer lo que estoy diciendo. Si no hay un intérprete, cállense. La Biblia lo dice. Voy a hablar del segundo aspecto de la santidad física. Porque cuando uno es santo espiritualmente, la santidad espiritual va a recaer sobre su apariencia física. No somos de estas razas de cristianos que dicen: oh, solo Dios mira el corazón. Oh, solo Dios mira el corazón. No mira el aspecto físico. No mira el aspecto físico. Eso es una palabra de Satanás. Un hijo de Dios debe manifestar a la humanidad que es hijo de Dios. No puede vestirse como lo quiere. No puede tener comunión con el diablo y diciendo: oh, Dios mira el corazón. Cuando tu corazón es puro, se ve a través de tu comportamiento. Es claro, alguien no puede decir que tiene el Espíritu Santo y no es capaz de decir la verdad a alguien que está actuando mal y prefiere criticarle cuando no está presente. Y él dirá: yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo en tu corazón, debe influenciar tus palabras, porque lo que está adentro debe manifestarse afuera. Amados compañeros, Dios es justo.
Y así, la santidad física se manifiesta a través de la vestimenta, del comportamiento, de las charlas. Las iglesias hablan de santidad física. Ustedes conocen lo que llamamos la santidad. No conocen la santidad porque la santidad no es una palabra, no son palabras, es una realidad. Y alguien debe vivir la santidad para saber lo que es santidad. Pero ustedes no saben lo que es santidad y hablan de santidad. Es grave. La santidad es una alta forma de vida. Ningún católico es santo, ningún bautista es santo. Pese a lo que hace, no es un santo, es una prostituta, una ramera. La alta forma de santidad se encuentra cuando hay un profeta de Dios sobre la tierra, como el tiempo de Moisés. Alguien que no está con Moisés, ¿cómo puede ser santo? No es posible. Alguien que rechaza a Noé, no quiere entrar en su arca, ¿cómo puede ser santo? Porque no conoce la ley. Alguien que rechaza a Jesús en su tiempo y prefiere andar con los saduceos, con los publicanos, con los herodianos, ¿cómo puede conocer la santidad física y espiritual? No es posible. Así, para ser santo espiritualmente, pero ¿cuáles son las características de un santo? Estas características se manifiestan por dos cosas. Una característica espiritual y la otra es lo físico, lo natural. Voy a hablar de la característica física en última parte, tomando en cuenta el aspecto espiritual. Uno es santo porque la persona tiene el Espíritu Santo de Dios. Voy a tomar el caso de Aarón. Aarón era el padre de los sacerdotes, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, maestros y pastores. Aarón y sus hijos eran santos porque sobre Aarón y sus hijos descansaba el Espíritu de Dios tomado sobre Moisés. Dios tomó el Espíritu de Moisés para derramarlo sobre los 70 ancianos en el tiempo de Moisés. Y así, todos aquellos que recibieron la palabra de Dios a través de Moisés tenían el Espíritu Santo. Eso quiere decir que para ser hijo de Dios hay que ser creado primeramente por Dios. Y la prueba es aquel que acepta la palabra verdadera de su tiempo. Aarón y sus hijos aceptaron la palabra verdadera de su tiempo, del tiempo de Moisés, y ellos tenían el Espíritu Santo, de decir, el Espíritu de Dios. La Biblia lo dice claramente en el libro de Números. Vamos a leerlo porque la gente pretende tener el Espíritu Santo, pero uno que tiene el Espíritu Santo, es decir que él es hijo de Dios, porque alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede ser un hijo de Dios. Judas no tenía el Espíritu Santo, es por eso que él podía librar a Jesús de Nazaret, a los soldados romanos, porque un hijo de Dios no puede hacerlo. Debe ser un hijo de Satanás en carne humana para ejercer este ministerio de traición, pero un hijo de Dios no puede hacerlo. Así, Judas Iscariote, desde su nacimiento hasta su muerte, nunca tuvo el Espíritu Santo. En el libro de Números, la Biblia nos dice claramente que Aarón y sus hijos tenían el Espíritu Santo porque habían recibido a Moisés y también los 70 ancianos allá. Físicamente,
Hay que reconocer a Él que Dios ha enviado según Juan capítulo 13, verso 20. Según Mateo 23. Hay que aceptar al profeta de Dios. Es la única manera. Así, después de haber reconocido al profeta de mi tiempo, yo, Abu Bakr, yo sé lo que es pecado, lo que no es pecado. Yo sé lo que es santidad y lo que no es santidad. Porque yo conozco lo que la Biblia dice ya. Pero no es suficiente para la generación en la cual yo estoy viviendo. Frente al fútbol, frente a la televisión, frente al cigarrillo, frente a las mujeres que son desnudas. ¿Qué dice Dios a través de su profeta de Dios? Es eso que los católicos no saben. Yo he trasladado la santidad de los bautistas. He trasladado la santidad de los católicos, de los evangélicos. No. Yo sé más allá de lo que dice la Biblia porque yo tengo un profeta vivo y Dios está hablando a través de él. Es por eso que yo sé que un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede pintar su boca. No puede llevar mechas, falsos pelos, no es posible. No puede llevar minifaldas y decir, yo soy una hija de Dios, pero solo Dios mira mi corazón. Estoy reflexionando para saber si eso puede ser posible. Un cabrío macho, un macho cabrío que dice que es hijo de Dios, un evangélico. No es posible porque si un macho cabrío que es evangélico es hijo de Dios, eso quiere decir que el celote allá en el tiempo de Jesús de Nazaret era también hijo de Dios. No puede ser posible, amados compañeros. Las características de un hijo de Dios, de una hija de Dios, son características infalibles. Es por eso que Dios está diciendo a Filipo que uno que tiene el Espíritu Santo, uno que es hijo de Dios y es santo físicamente y espiritualmente, no puede dormir y ser perseguido en sueño. Oh, amados compañeros, yo cuando era musulmán podía ser perseguido en sueño. Muchas personas vinieron aquí en el ministerio de Kaku Philippe y pueden decir, oh, yo era evangélico, yo era bautista, yo era metodista y espíritus malos, malignos me perseguían en el sueño, pero hoy no es el caso. Personas que tomaban su tiempo para masturbarse día tras día, hoy pueden rendir homenaje al Señor Jehová porque es un Dios vivo que libera a sus hijos, amados compañeros. Como tú tienes el Espíritu Santo y no llegas a dormir porque hay espíritus que se apoderan de tu alma, hay espíritus que te inmovilizan en tu sueño, tienes pesadillas y pretendes ser librado. ¿Por quién? Jesús no. La Biblia dice que después de haber conocido la verdad, estarás libre. Pero tú pretendes ser con Jesús y no estás libre. Pretendes ser con Dios y no estás libre. ¿Cómo explicar eso? No es posible, amados compañeros. Es por eso que Dios dice a su profeta Kaku Philippe, voy a leerlo rápidamente para terminar, porque yo estoy aquí para ayudar a los hijos de Dios, no a las serpientes católicos, no a las serpientes evangélicos, no a las serpientes banamistas que no quieren arrepentirse a pesar de sus múltiples pecados. Prefieren morir en las denominaciones porque son hijos bastardos. He aquí la última forma de santidad que Dios ha manifestado, más allá de la vestimenta, más allá de las charlas, más allá del comportamiento. Le voy a mostrar simplemente lo que Dios dice
a su profeta y que nosotros manifestamos rápidamente. Nosotros somos hijos de Dios. Es por eso que en el libro de Cacu Philippe, Cacu 83, verso 23, está escrito que las vírgenes sabias, las vírgenes de Dios, vienen en el vigor de su juventud, porque la vejez y la infancia desaparecieron. Ellas son bellas y resplandecientes. Él vendrá a su encuentro como Isaac en los campos al encuentro de Rebeca. Ellas vienen y vendrán de nuevo majestuosas bajo las banderas de sus naciones. Voy a pasar más rápido. Oh, son tan bellas, tan majestuosas. No hacen sino su voluntad, porque su espíritu está en ellas. Ellas hacen la voluntad de Dios. No pecan, no mientan, no roban, no se masturban, no tienen charlas impuras con paganos más allá de las 9 de la noche. Benditas sean ellas porque son llenas de gracia. Oh, amados compañeros, gracias a ti, porque me has librado de los demonios católicos, de los demonios evangélicos y musulmanes. Benditas sean ellas, porque en su tiempo y a causa de ellas, gracia es concedida sin moderación, de modo que gracia es concedida incluso a quien no pide la gracia. Amados compañeros, nosotros estamos en el tiempo de Cacu Philippe y las vírgenes sabias vienen del este y del oeste y del norte y del sur bajo las miradas de los santos ángeles, porque nosotros hemos aceptado a Dios. Estamos caminando al paso del rey, Cacu Philippe, del gran rey, y nunca hemos codiciado los bienes materiales de ese mundo. Nunca tenemos amigas paganas, nunca tenemos charlas impuras, nunca tenemos sueños impuros en los cuales nos estamos masturbando, en los cuales estamos comiendo, en los cuales nos estamos peleando, pero los hijos del diablo lo tienen. Es por eso que en el infinito amor de Jehová, Dios les ha enviado a Cacu Philippe para condenar a los que no quieren arrepentirse y para decir a los humildes de corazón que Dios es justo, pero es justo y es Dios de misericordia en la santidad, y no hace nada sin que revela sus secretos a sus siervos los profetas. Y hoy ha revelado su secreto a Cacu Philippe diciendo que uno que muere en una denominación irá al infierno, y la prueba es su vida física y espiritual, pesadillas tras pesadillas, porque su alma está en la quinta dimensión. Dios bendiga a los que tienen oídos para oír. Aplicación oficial del profeta Cacu Philippe para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Cacu Philippe en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Cacu Philippe Oficial es para usted.